Hola, mi nombre es Javier Molina y para este episodio vamos a hablar sobre las dos partes de la psique, ¿ok? Em, o el alma, ¿no? La idea de este episodio es que podamos como ir aprendiendo sobre estos temas que son de que el ego, el inconsciente, el consciente, qué significa caer en la inconsciencia, que no es lo mismo que estar conectado con tu inconsciente. O sea, es para ir comprendiendo como las divisiones del alma, ¿ok? De como lo que se conforma el alma, ¿ok? E ir aprendiendo así estas diferencias de qué es ser consciente, pero es bueno, qué es ser consciente, qué es conectar con el inconsciente, pero no ser inconsciente. O sea, es para poder comprender bien estos temas, ¿no? Que van a ser importantes para, para los episodios en sí, ¿no? Entonces, existe un misterio que yo ya se los he así nombrado, que es el misterio griego de psique, ¿ok? Psique es el alma, ¿ok? Por lo que cuando nos vayamos a referir de, nos vayamos a referir a psique, nos vamos a referir al alma. O sea que cuando ustedes, por ejemplo, vayan a leer algo, a ver algo, y se refieren a esto, a psique, se están refiriendo al alma. ¿Ok? Entonces ese es el misterio. ¿Ok? Nos dice que psique es el alma. ¿Ok? Entonces, el alma, si la podemos analizar, nos damos cuenta que se divide en dos partes. ¿Ok? Yo lo voy a dividir así, en dos partes, porque es más fácil de explicar, así como introducción, por así decirlo, para empezar. ¿Ok? Porque claramente si hay otras divisiones y hay de que a veces te nombran que hay cuatro divisiones y cada una tiene un propósito y que hace que nuestro comportamiento aquí en la tierra sea de cierta manera y en el cielo también, cosas así, ¿no? Pero yo lo voy a explicar acá así, de dos maneras, ¿ok? El inconsciente y el consciente, ¿ok? Entonces, como ya les dije, se divide en dos partes, que es el alma consciente y el alma subconsciente o inconsciente, ¿ok? El alma consciente vendría siendo el ego, ¿ok? Nuestro ego o nuestra personalidad, ¿ok? Que es lo que nosotros podemos em, pensar como conscientemente, ¿ok? Es como nuestra personalidad, ¿ok? Entonces, es es lo que nos da voluntad, es nuestra individualidad, ¿ok? Es lo que nos separa de los otros, ¿ok? Aquí el ego no se ve como el distractor o el que nos hace egocéntricos, sino que es como la herramienta que nos ancla aquí en la tierra y que nos hace ser conscientes em, de que somos diferentes a este ser, ¿ok? Y esta herramienta está hecha, esto los vamos a ver en otros episodios, pero la idea es que el ego está hecho. Se supone que el ego se encuentra en la tercera densidad o en el chakra plexo solar y está hecho em, para que la experiencia aquí en la Tierra sea individual de uno mismo. ¿Ok? Entonces es lo que nos da nuestra capacidad, nuestra individualidad, la capacidad de tener una personalidad mágica, todo eso, ¿no? Es nuestro lado masculino o nuestro animus. ¿Ok? Según Carl Jung. Ahora, el alma subconsciente es todo lo oculto. Sería como, algunos lo describen como el alma en sí, que es en donde se encuentra todo nuestro ser, todas nuestras memorias de vidas pasadas, todo eso, ¿no? Em, en, nues- en nuestra...
sería nuestra parte como más inconsciente de lo que nosotros no somos conscientes. Por eso se le llama inconsciente, porque nosotros no somos conscientes de lo que hay, ¿ok? Entonces, sería como todo nuestro mundo interno, nuestras sombras, todos nuestros... sí, bueno, en sí sería todo nuestra parte inconsciente de nosotros, todo lo que lo guardamos y no somos conscientes de eso, o sea, no está a la luz del ego o de nuestro pensamiento consciente. Okay, por ejemplo, podemos decir que yo conscientemente sé que a mí me gusta el arte, ¿no? Y de que inconscientemente me gusta la mitología griega, entonces yo pinto mitología griega, pero inconscientemente, o sea que es como un gusto que yo no soy consciente, pero lo hago así como por automático, ¿no? Claramente, pero bueno, ¿no? O por ejemplo, eh, conscientemente sé que se me da mucho el escribir, pero inconscientemente me sale escribir poesía, ¿no? Es como eso, es como lo que no sabemos de nosotros. Sería la sombra o nuestro mundo interno, ¿no? Toda la parte que no conocemos, ¿ok? Aquí se encuentran ocultadas tanto las cosas buenas como las cosas malas. ¿Por qué? Porque esta parte lo que tiene, la parte inconsciente de nosotros, es que es, como ya, así como ya les dije, es como el alma en sí. Entonces es como inocente. Ok, aquí también se le atribuye como el niño interior, todo eso, ¿no? Es muy honesto, ok, y muy inconsciente. Sí, muy inconsciente. Entonces, aquí está, em, aquí esta parte se le podría ver como inconsciente o algo así, en donde se oculta como toda esta parte que nosotros ocultamos o consciente o inconscientemente. Y también se le llama como a esta parte como honesta, por así decirlo, porque es donde se oculta la verdad. O sea, aquí está la verdad. Y no puedes de que tergiversarla o algo así, porque conscientemente tú puedes de que, em, por ejemplo, en vez de que esté esto, le coloco un papel y ahora es otra cosa. Eso se podría hacer, pero el inconsciente siempre te va a decir la verdad y tú no la vas a poder cambiar. O sea, okay, por eso se le llama como honesta, como que es una parte honesta. ¿Okay? Entonces, aquí se encuentra la verdad de quiénes somos, se encuentra lo que sería como la verdad cósmica, todo eso, ¿no? Sería como esta parte la que nos conecta con la luz y la verdad, ¿no? Entonces, esta parte es el lado femenino, ¿ok? Es el lado femenino de nosotros lo que nos conecta con nuestras emociones y sí, bueno, con nuestras emociones en sí, con nuestro mundo interno, ¿ok? Es la que es la que a veces le llama como, o sea, a veces se le dice que es como todo lo involuntario o lo que hacemos sin propósito, ¿ok? Pero bueno, esto... sí, bueno, esta parte femenina se le llamaría el ánima. El animus es la parte consciente, es el ego, y el ánima es la parte inconsciente, es toda esta parte femenina, ¿ok? Y en esotérica se le conoce así, o también como el lado masculino y el lado masculino y el lado femenino, o la energía masculina y la energía femenina, o el padre de luz y la madre de luz, ¿ok? Hay muchas formas de llamarle a esto, ¿ok? Pero la idea es que ambos conforman lo que es sí, conforman lo que es el humano o el ser, ¿ok? Entonces, em, vamos a ver esta representación muy fuerte en el corazón y la mente, ¿ok? El corazón siendo el representante del ánima o la parte femenina y la mente siendo la representación del animus o la parte masculina o lo que sería el ego, ¿no? Y para esto
tengo una metáfora, hay una metáfora, la metáfora del océano. ¿Ok? Y esta es así fácil, pero para ir como describiendo esta metáfora del océano, la idea es que el océano se divide por dos partes. ¿Ok? Sí, bueno, se divide como por dos partes. ¿Ok? Está la parte de arriba, la parte que, que le llega el sol y que no es como profunda, ¿no? Está como a la orilla, todo eso, ¿no? Y luego está la parte profunda donde no alcanza a llegar el sol, donde es como oscuro y casi como que las personas no van allí, ¿no? Pero están estas dos partes, ¿no? La parte clara donde llega el sol, la parte oscura donde no toca el sol, ¿ok? Pero bueno, aquí se verían como estas dos partes, ¿no? Metafóricamente, de que la parte consciente, que es la que le llega el sol, o el ego, y la parte inconsciente, que es la parte oscura donde no le llega el sol, o sea, donde no llega el ego, ¿ok? Donde no hay como estructuras, por así decirlo, no es algo físico o ordenado, ¿ok? Entonces están como estas dos, ¿no? Pero si se dan cuenta, ambos no son un océano separado, sino que son lo mismo. Son el mismo océano, la misma agua, solamente que una está por arriba y la otra está por abajo. O sea que el agua tiene como estas dos divisiones que son metafóricas. O sea, no es una división así concreta de que de aquí para arriba es la parte clara, de aquí para abajo es la parte oscura. No, es así como el mismo océano, ¿no? Y entre estas partes, el agua de abajo sube para arriba, el agua de arriba pasa a estar para abajo y hace este juego, ¿no? Y la idea es que con esta metáfora, la idea es que se explica que estas dos partes, aunque se les nombre como, por ejemplo, la energía femenina y la energía masculina, o el ánima y el animus, la idea es que no son separados, son ambos, o sea, son lo mismo, ¿ok? Es, la idea es que el alma es andrógina, ¿ok? Y esta palabra lo van a encontrar en muchas partes, en alquimia más que nada, el bueno, lo andrógino, ¿no? O el andrógino, ¿no? O el mercurio el andrógino, o el revis, lo van a encontrar así como por muchas partes, ¿no? Que son imágenes donde se muestra a una persona que es mitad hombre, mitad mujer, pero no es, la idea es que esta metáfora o esto para explicar de que el alma es así como sí, bueno, no tiene, es andrógina, o sea que no es ni hombre ni mujer, no es físico, o sea, no es que el alma tenga género, sino que es en energía. La idea es que tenemos una energía masculina y una energía femenina, así como tenemos dos lóbulos frontales, dos ojos, dos manos, tenemos un corazón y una mente, ¿ok? O sea, es en energía. Todos tenemos energía femenina y energía masculina, pero hay gente, o sea, normalmente nos vamos a inclinar uno por el otro, por eso está la balanza, por eso también hay veces en las que simbolizan una balanza, donde hay estas dos energías, ¿no? O sea, la balanza tiene varios simbolismos, ¿no? Pero la idea es que también representa esto de que las energías, o sea, tú para cuál te vas, la idea es que tenemos que conectar con lo que es el alma y ser andróginos, ¿no? Pero la idea es que el alma es andrógina, entonces no es separada, no tiene una parte masculina y una parte femenina, así como físicamente tenemos dos lóbulos frontales o tenemos un corazón y una mente. No es así tan literal de que hay dos partes, sino que es uno, pero para poder entenderlo lo explicamos así como que son dos partes y una se encarga de tal cosa y otra se encarga de tal cosa, ¿no? Como, sí, bueno, es así, ¿no? Y todo esto es como parte del misterio del andrógino o de Mercurio el andrógino, así lo pueden buscar.
o del Revis, ¿ok? Pero la idea, o Mercurio, pero la idea es esta, ¿no? De que el océano no se divide por estas dos partes, así de que hay dos partes que no se unen y están divididas, ¿no? No, sino que son como lo mismo, solamente que nosotros vemos que sí hay una parte que sí está de que iluminada por el sol, que sí podemos ver, de que sí podemos ver la arena debajo del agua, y hay otra parte que está muy profundo, ¿no? Y que es la que no le llega el agua. Y esto sería como una separación ilusoria, ¿no? Pero la idea es que esto es como lo que nos explique como la metáfora del océano, que no hay una división literal, de que no tenemos dos almas, sino que es nuestra alma, que para poder como entenderla o poder como entender sus procesos, la explicamos de manera binaria, de que esta parte es la consciente, esta parte es el ego, es nuestra mente consciente, nuestra mente masculina o nuestra energía masculina, y esta parte es la energía más femenina, la inconsciente, todo eso, ¿no? El alma, ¿no? Pero la idea es que son lo mismo, no hay una separación, ¿ok? Entonces, para entender más o menos cómo se encuentra como esta parte de... Ay, perdón. Como para ir entendiendo como la parte del alma, Carl Jung lo explica con su mapa. Okay, que ya lo he explicado en unos videos. En un video yo lo he explicado. Pero la idea es que su mapa, él explica que el alma se divide en tres partes. Okay, que es el ego o el consciente personal, la psique, el alma personal o el inconsciente personal, y el inconsciente colectivo, ¿ok? Pero la idea es, aquí nos vamos a fijar en estas dos partes, que es el ego o el consciente personal y la psique o el inconsciente personal, ¿ok? Entonces, la idea es que el ego o el consciente es una parte de nosotros que alrededor, o lo que lo abraza o lo sostiene, es el alma o el inconsciente, ¿no? El inconsciente personal, ¿no? Pero la idea es que está esto, y tenemos un ego o un inconsciente que es sostenido por el psique individual o el inconsciente individual, ¿no? Entonces, y luego ya sigue el inconsciente colectivo, que como ya lo he explicado, es la unión de las psiques, de varias almas. La unión de todas esas almas es un inconsciente colectivo o un consciente colectivo, ¿ok? Una memoria de conciencia colectiva, ¿ok? Entonces, pero bueno, ese tema de la unión de psiques o almas ya es para otro video. La idea es que hay que comenzar con lo básico, que es el psique individual y el ego individual. Ok, entonces tenemos estas dos partes que Carl Jung llamaba el ego o el consciente individual, y el psique individual o el inconsciente personal. ¿Okay? Tenemos estas dos partes que son el animus y el ánima. El ánima siendo psique o el inconsciente personal, y el animus siendo el ego, ¿no? Pero sí, explicaba estas dos partes como lo que sostiene al ego o lo que sostiene la conciencia es el psique, es la inconsciencia, ¿ok? Entonces él explicaba como estas partes de cómo es que del inconsciente se sostiene el consciente, y esto se explica con la metáfora de la planta, ¿no? La idea es que la planta está, o sea, tenemos estas dos partes, ¿no? El consciente y el inconsciente.
que tienen funciones diferentes, ¿ok? Entonces cada uno tiene un patrón de comportamiento, tiene un propósito que, como ya lo hemos medio visto, el consciente es quien se encarga de hacer el trabajo aquí en la materia, que nos da como el propósito aquí en la materia, es quien nos dice. El consciente es el inconsciente es lo que nos conecta con nosotros, con Dios, con la emoción, es lo que nos conecta con los demás, con la naturaleza, todo eso, ¿no? Cada uno tiene así como un comportamiento, una función, y esto lo podemos explicar con una flor, ¿ok? Entonces las flores tienen estas dos partes también, ¿no? Si generalizamos, tienen la parte de arriba, que sería una flor, y la parte de abajo, que tienen, que son las raíces, ¿no? Entonces, cada parte tiene un propósito. Las raíces son las que se ocultan y son las que absorben el agua y todo eso, ¿no? Mientras que la parte que está como expuesta, que es la flor en sí, y el tallo y otras cosas, pero la flor en sí es la que se encarga de crear la fotosíntesis, de crear a través de ese proceso de la fotosíntesis, crear como su alimento, por así decirlo, y hacer la fotosíntesis con el sol, de que agarrar el sol y hacer fotosíntesis consigo mismo, ¿no? Hacer todo este trabajo. Entonces están como estas dos partes, que son la parte de la flor y la parte de las raíces, que funcionan de estas dos diferentes partes, ¿no? Que las raíces se encargan de tomar el agua y la flor se encarga de hacer esta fotosíntesis con el sol, ¿no? Entonces aquí podemos ver como esta metáfora de nuevo, está la parte consciente que se encarga de una función, tiene una función específica, que es hacer la fotosíntesis, que las raíces no la hacen, que las raíces se encargan de hacer que la flor sea estable, que agarre la tierra, que se agarre de la tierra y pueda absorber agua o los nutrientes de la tierra, ¿no? Y sin las raíces no se sostiene esta parte de arriba. O sea, sí, bueno, si no hubiese raíces no saldría la parte de arriba. Cuando nosotros empezamos a plantar, la idea es que las raíces son las que, si una planta no agarra raíces, la planta empieza a morir, ¿no? Porque no tiene esta parte que conectó con la tierra y con esta parte húmeda y con los nutrientes. No tiene esta parte importante. Y también, si esta parte de los nutrientes, o sea, las raíces, no, como que no florecen o no hacen, no sale la flor o la planta, no, como que deja de funcionar, no tiene un propósito. O sea, si no florece y no hay flor, pero sí hay raíces, pero no hay nada, son puras raíces y no, como que no funcionan, ¿ok? La idea es que ambas partes se necesitan para poder hacer un buen trabajo, para hacer uno, ¿no? Entonces, aquí podemos ver cómo la conciencia tiene un trabajo individual, que es el trabajo de individualizar la psique, es darnos nuestra individualidad, como ya vimos, el ego, o esta parte de ser nosotros, de yo decido, de yo siento esto, yo creo esto, yo persigo esto, yo amo esto, a mí me gusta esto, de que a mí me gusta pintar. Después, no sé, otra persona dice, a mí me gusta leer, a mí me gusta el deporte. Es lo que nos da nuestra personalidad mágica, ¿ok? Lo que nos da esta capacidad de explorarnos desde una personalidad, por así decirlo, ¿ok? Entonces, por ejemplo, y claramente con este tema de la personalidad mágica se va desarrollando vida con vida, ¿ok? Entonces, vida con vida vas teniendo un ego que se va desarrollando de cierta forma y de que agarras ciertos gustos, de que el gusto el gusto por la pintura, el gusto por la lectura, por la escritura, todo esto, y va quedando en el inconsciente, que luego, que para la próxima reencarnación, tú naces ya con ciertos gustos, como que
tienes más facilidad para el arte que para el deporte, tienes más facilidad para el canto que em, para atacar, más facilidad para el canto que para tocar ciertos instrumentos, cosas así, ¿ok? Este es el tema de la personalidad mágica, que el ego nos da esta capacidad de explorarnos como cierto impulso, o sea, como explorar cierto impulso y agarrar ciertos gustos que son como intrínsecos a nuestra alma, a nuestro inconsciente, para poder crear como una personalidad mágica que luego, cuando tú naces, sigues teniendo como estos patrones, ¿ok? También son los patrones, puedes tener los patrones malos o puedes tener patrones buenos, ¿ok? Las personas deciden, ¿no? Entonces, por ejemplo, quizás tú cuando naciste tenías más habilidades para el arte y esa es como lo que en vidas pasadas has desarrollado y esa es como parte de tu personalidad mágica, ¿no? Parte de tu personalidad mágica es el arte y la creatividad y todo eso, ¿no? O tienes más como desde pequeño tienes más facilidad para el canto y te fascina el canto, entonces es como lo que parte de tu personalidad mágica, ¿no? Entonces es todo esto como la función del ego, ¿no? De empezar a direccionar al alma hacia un camino, hacia un patrón, ¿no? Y empezar a ir a agarrar como individualidad y una personalidad mágica de que a mí me gusta más la naturaleza que estar en la ciudad, o me gusta ser más hogareño que salir, o me gusta más de que las cosas. Sí, bueno, así, ¿no? Vas agarrando un patrón de comportamiento, tu alma va agarrando un camino, ¿no? Una personalidad mágica que la idea es que es como afín a quien tú eres, a tu psique, a tu alma, ¿ok? Y eso sería como la función del ego o el inconsciente, ¿no? Que nos hace decidir conscientemente a dónde vamos, si vamos hacia la luz o la oscuridad y así, ¿no? Cuando si nosotros buscamos la sanación de nosotros, la primera parte que hay que sanar o que hay que pasar es esta parte del inconsciente, o sea, la parte del consciente o el ego, ¿ok? Que empezar a hacer cambios, pero ya en lo que nosotros pensamos día a día, ¿ok? De que nuestros pensamientos de nosotros, de que lo que nosotros nos decimos, los hábitos que tenemos, las primeras cosas que hacemos en la mañana, de que nuestra forma de comer, todo eso, ¿no? Todo lo que conscientemente hacemos, ¿ok? De que la manera en la que hablamos, la manera en la que nos referimos a otras personas, la manera en la que nos referimos a nosotros, nuestros gustos de ropa o de música, todo eso, ¿no? Esa es como la parte que se encarga y esa es la parte primaria o lo primero que tenemos que sanar, ¿no? Que es el ego, lo consciente que tenemos nosotros, lo consciente que nosotros podemos como domar, ¿no? Que cuando se supera esta parte del ego, podemos conectar con psique, ¿no? Entonces, cuando superamos al ego, cuando ya sanamos lo consciente y así, y conectamos con el inconsciente o con psique, conectamos con lo que Carl Jung llamaba la sombra. Okay, que la idea que la sombra sí, de que del alma no sería, bueno, es que ahí hay una diferencia, pero la idea es que al conectar con nuestra psique conectamos con la sombra, pero no es la sombra mala, sino que es la forma de referirse a algo que está oculto, ¿ok? Entonces nos conectamos con todo nuestro mundo interno, que conectar con el mundo interno es conectar con el ser, ¿ok? Es como la verdad del ser, que es también conectar con Dios, con todo esto, ¿no? Es aquí donde se encuentra como
sería como el espejo de nosotros. Entonces estaríamos viendo de nuestra alma, ¿no? Y conectaríamos con toda esta parte como buena, pero también mala, de que toda esta parte de que sí, bueno, es conectar con nuestro ser, ¿no? Conectar con nuestros recuerdos, de que todos los recuerdos malos, todos los recuerdos buenos, pero nuestra decisión consciente es sanar todo eso, ¿no? Pero bueno, aquí es donde se encuentra el ser puro, ¿no? Que es todo, toda nuestra verdad, todo, lo bueno y lo malo, ¿ok? No hay, no hay nada que se pueda ocultar en esta parte, aunque se le llame como la parte oscura, o sea, como la sombra. Aquí no hay nada, cuando se conecta con la psique y con esta parte inconsciente, no hay como nada que tú no, que se oculte, ¿ok? Aquí se encuentra la verdad, ¿ok? Entonces la función que tiene esta parte es la de existir y contener, ¿ok? Se podría decir que esta parte es la que sostiene lo demás, ¿ok? Como ya lo vimos, el ego o el consciente se sostiene del inconsciente, ¿ok? Entonces esta parte es como la que retiene como las memorias, o sería... Sí, bueno, es donde se guarda todo, ¿ok? Es el ser de donde se guarda todo. Las memorias de vidas pasadas, los recuerdos de esta vida, las buenas acciones, las malas acciones, todo eso, ¿no? Los buenos pensamientos, los malos pensamientos, todo, allí es donde se encapsula todo, es el ser en sí, ¿no? Que cuando se trasciende y se está en el ser, la psique, ese ser deja de ser deja de ser la sombra y empieza a ser lo que nos conecta con la luz, ¿ok? Entonces esta es la esencia, es lo que nos da el experimentar la vida. Esto es lo que nos deja sentir la vida. El consciente es lo que nos da el razonamiento de todo esto, de que sí, bueno, es lo que nos da el raciocinio, y esto es lo que nos da el sentimiento o la emoción, ¿ok? Que nos conecta con las experiencias de vida y todo eso, ¿no? Es lo que nos guía. A veces también se le llama como la brújula moral y todo eso, ¿no? Entonces, este sería el alma, ¿ok? Y el ego es lo que nos mantiene acá. Entonces, sí, bueno, pero el ego, recuerden que aquí el ego no es esta parte mala, sino es lo que nos da la individualidad y la personalidad mágica, ¿ok? Existe un misterio, o sí, una metáfora. Bueno, existe una interacción entre la parte consciente y la parte inconsciente, ¿ok? Que se podría ver como la conversación entre el inconsciente y el consciente, ¿ok? Existe este como tipo de conversación, ¿no? Entonces, la idea es que esta como conversación se puede ver como el proceso de ponderación o de filosofar, ¿ok? Aquí es donde empieza estas dos partes, el consciente y el inconsciente, a tener una conversación, donde el consciente o el ego le pregunta a psique o al alma, como le pregunta, o entre estos dos tienen como una conversación y empiezan a hablar de que lo que sucedió y todo eso, lo que sentiste, lo que pensaste, todo esto, ¿no? Y empiezan como a tener una interacción, que es el proceso de ponderación o el proceso del filósofo, ¿ok? Y esto tiene varias
metáfora, ¿no? Esta es la unión entre Eros y Psique, la unión que Eros y Psique tienen, donde estas dos partes se unen para poder intercambiar energías, ¿no? Sí, bueno, donde Eros es que el mito de, se podría ver como el mito de Eros y Psique, donde ambos se unen para poder ir interactuando, ¿no? Para poder ir como relacionándose consigo mismos y poder como encontrar como un balance o una energía de balance o de luz o así, ¿no? Equilibrio. Ok, entonces la idea es que cuando esta conversación interna se logra hacer, logramos volvernos filósofos. Esto también se ve como el conectar con Sofía. Okay, los gnósticos, para los gnósticos, esta sabiduría o esta como sabiduría celestial o la verdad era llamada Sofía. Entonces hacer esto, se decía que para ser un filósofo o un maestro tú tenías que conectar con Sofía, con esta sabiduría. Y esta es la idea, ¿no? Que para esta conversación que tiene el ego con el psique es conectar con Sofía, es conectar con la verdad interna, ¿okay? Es conectar con Sofía, ¿okay? Con la sabiduría, ¿okay? Que trasciende más allá de lo material, ¿okay? Entonces la idea es que conectar con Sofía o con este mundo interno y hacer esta conversación entre ambas partes es convertirse en un filósofo que puede ir del mundo interno, que puede ir al mundo interno para conectar con Psique o Sofía y sacar de esa conversación, de esa interacción consciente e inconsciente, sabiduría, y que puede llegar acá y entregar esa sabiduría, ¿no? Esta es la metáfora del sabio que está, este es el tema de por qué los filósofos o los sabios van como a veces en solitario para poder estar de que o meditando o quizás escribiendo o quizás viendo al horizonte, porque intentan como conectar conscientemente con su psique, y poder interactuar y poder como sacar sabiduría de tal experiencia, todo eso, ¿no? Un aprendizaje. ¿Ok? Entonces la idea es que hacer esto, conectar con nuestra psique o con Sofía, como lo llamaban los gnósticos, es volverte un oráculo o un sabio que puede ir al mundo de lo abstracto, al mundo de la sabiduría y poder bajar acá y traer respuestas, ¿no? Traer mensajes y sabiduría, filosofía para los demás, ¿ok? Entonces, esto es conectar con también, esto también se reconoce como conectar con el yo superior, ¿ok? Para poder tener esta conexión con este mundo interno o con Sofía o con el yo superior o todo esto, o con psique, se debe de llevar una práctica de meditación, ¿ok? De ponderación, de transmutación de la sombra. Se debe de superar el umbral del ego, ¿ok? La idea, el umbral o el infierno o el desierto es la metáfora para referirse a los 3 chakras bajos. Cuando tú superas los 3 chakras bajos, la psique se desarrolla. ¿Ok? Cuando terminamos de desarrollar la psique, es cuando logramos salir de los chakras bajos y conectar con el corazón. ¿Ok? Y es también, para salir de aquí, hay que transmutar el ego, transmutar la sombra. O sea, transmutar el ego aquí es transmutar toda la parte negativa. Y la sombra también es transmutar toda la parte negativa. Hacer todo este trabajo en nosotros mismos, también de llevar disciplina, de tener paciencia, de autoconocernos, todo esto. Y meditar y así.
se hace con tiempo para poder ir desarrollando bien esta conexión o esta como... La idea es que te vuelves como un instrumento para poder canalizar, para poder ir o hacia arriba o hacia adentro para poder conectar con esta sabiduría. ¿Ok? Entonces, la idea es que si queremos ser así como filósofos o así tener de que sabiduría, pero no sabiduría para liderar, sino como para dar un consejo, cosas así, debemos de hacer este trabajo de transmutarnos nosotros mismos, transmutar nuestra sombra, nuestra ego, todo eso, meditar, ponderar todo eso, ¿no? Por poder tener estos momentos de relajación y poder conectar con nosotros y buscar como sabiduría en nuestras experiencias, todo eso, ¿no? Que esta es la metáfora de ir al mundo interno y poder tener esta conversación con psique, ¿no? Simbólicamente. Entonces, esto me lleva a un punto que es la sanación del psique o de las emociones, ¿ok? Que va más allá de cambiar el pensamiento, ¿ok? Más allá de cambiar el pensamiento superficial. Para poder verdaderamente sanar, se debe de hacer de adentro hacia afuera. Entonces, como ya lo hemos visto, primero se tiene que superar el ego, superar lo consciente para poder ir al inconsciente o a psique y conectar con psique o con esta parte inconsciente donde se encuentra nuestra verdad y la verdad de quiénes somos, lo bueno y lo malo, poder conectar con eso y allí recién sanar. Esa es la verdadera sanación. No es sanar de que de que pienso mal de mí, entonces para sanar tengo que pensar bien de mí, de que, ay no, yo hago buenas cosas, todo eso. No es solamente eso, o sea, sí se tiene que cambiar el pensamiento y todo esto, pero no es tan solo eso, también se tiene que hacer un viaje interno profundo, donde es cada vez, o sea, la idea es que es como capas por capas, ¿no? Primero sanas esto, después encuentras esto y lo sanas y así, ¿ok? Vas sanando de a poco por etapas, más o menos, ¿no? Pero no es tan solo cambiarme de casa o no es tan solo hacerme una alineación de chakras, que claramente sí funcionan, pero una verdadera sanación es conectar consigo mismo, conectar con psique, con su mundo interno e ir sanando de adentro hacia afuera, ¿ok? Sanar traumas, sanar patrones de comportamiento, sanar recuerdos, todo se sana, pero se sana cuando conectamos, cuando logramos conectar con nuestra psique, ¿ok? Entonces, con paciencia, vamos, la idea es, o sea, tenemos bastante tiempo, ¿no? Bastante vida aún, pero la verdadera sanación se hace superando el ego o lo consciente y conectando con el inconsciente o con psique, ¿ok? Con las emociones. Y de hecho, más allá de las emociones, ¿ok? No tan solo se queda en las emociones, o sea, es fácil de... es para explicarlo bien, ¿no? Fácilmente, para que se comprenda como fácilmente, ¿no? Conectar con las emociones. Pero el verdadero, donde de verdad se tiene que sanar, es en la psique, ¿ok? Es en el alma, ¿ok? Si, si alguien, o... Sí, bueno, si alguien solamente te dice de que piensa bien, piensa positivo, de que, o sea, sí sirve pensar positivo, sí sirve ser ambicioso, sí sirve, pero no sirve cuando tienes un bloqueo interno hacia cierta energía. O sea, no sirve
pensar positivo. Si tú no sanas esto internamente, entonces es como no sirve para nada. Entonces esa es como la idea. Conectar con psique o con el alma para poder sanar, así para poder sanar y convertirnos en psíquicos o en pilares de la sociedad, ¿no? Y sí, bueno, la idea es hacer consciente lo inconsciente, o sea, sanar lo inconsciente para hacerlo consciente y así aparte te conoces más, ¿no? Pero la idea es sanarlo, tomarlo inconsciente, sanarlo, se vuelve consciente porque ya vas soltando el ego y te vas conectando cada vez más con psique, entonces todo esto se empieza a ser más consciente. Todo lo que era inconsciente se hace consciente porque ya el ego se va como soltando, se va transmutando en luz y ya vas haciendo, en vez de que sea una separación, se van uniendo y te vuelves en el revis. ¿Ok? Entonces esa es como la idea, ¿no? Eso sería como el último punto que quería tocar. Hay que buscar la sanación del psique, no del pensamiento, no de sí los chakras, pero la idea es conectar con el psique, con el alma, con lo inconsciente para poder sanarnos verdaderamente, ¿ok? Y buscar verdaderamente sanarnos, ¿ok? No tan solo decir voy a sanar tal cosa porque sí, porque me va a traer más dinero. No así, ¿ok? Tiene que ser una búsqueda más profunda, ¿ok? Y bueno, espero les guste este episodio y que hayan aprendido algo y que aparte que los inspire a poder sanarse. La sanación no se encuentra afuera, sino que adentro. Y muy adentro, más allá del ego o lo consciente. O tan solo la personalidad, ¿ok? Se encuentra muchísimo más adentro. Busquen a psique internamente y sánenla, ¿ok? Bueno, eso sería. Bye.